Muy buenos días a todos los oyentes. Tiempo de debate, tiempo de tertulia, aquí en Extremo Fútbol, en Radio Somos Carolina. Hoy continuamos nuestra sección de entrevistado con Danae Boronat. ¿Qué tal, Danae? Muy buena. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Y bueno, yo soy Pablo Enrique y a mi lado se encuentra Juan José Galindo. ¿Qué tal, Juanjo? Buenas, encantado de estar aquí. Javi González, ¿qué tal? Hola chicos, ¿qué tal? Y Ángel Salguero. Muy buenas, Ángel. Hola, muy buenas. Y ya sabéis que podéis seguirnos en Twitter como @extremofutbol19, el Instituto Carolina Coronado como IES Carolina Coronado. Así para calentar, Danae, ¿qué tal estás llevando la cuarentena? ¿Te has visto algún partido repetido? ¿Cómo es trabajar desde casa? Pues sí, muy bien. Yo la verdad que la estoy llevando muy bien, porque aunque soy una persona muy activa y que normalmente ando poco por casa, pues también me he adaptado bien. La verdad que me he buscado trabajo y cosas que hacer, ocupaciones que me apetecen mucho y para las que normalmente no tengo tanto tiempo. Y la verdad que muy bien, que echo mucho de menos el fútbol, porque, bueno, porque estoy acostumbrada a ver mucho fútbol y lo echo de menos trabajar, porque no estoy trabajando, realmente en mi caso no puedo hacer teletrabajo o prácticamente muy poca cosa, ¿no? Hemos preparado algún reportaje, porque ahora, a ver si en agosto vuelve la Europa League, la Champions, pues bueno, un poco de cómo estábamos, ¿no? Cuando lo dejamos, hemos preparado algunos guiones y tal, para resumirlo cuando volvamos. Pero la verdad es que no he podido trabajar mucho, pero me he dedicado a otras cosas, pues a leer muchísimo más, algún proyecto personal que tengo ahí pues en marcha, que está empezando y para el que necesitas mucho tiempo. Y partidos repetidos, pues sí, claro, yo tengo todo el día puesto Vamos y Movistar, que como sabéis, pues han repetido desde el Mundial de Sudáfrica, en Gol se repitió todo el Mundial de Francia del año pasado femenino, pues bueno, de todo. Y después estoy viendo también muchísimos documentales que tenía pendientes, que si queréis os puedo recomendar varios, pues de Netflix y de todas las plataformas, porque yo no solo tenía Netflix y ahora ya las tengo todas, porque es como, vale, lo necesito todo. Y, por ejemplo, pues he visto This is Football, que me está encantando. Bueno, yo de hecho ya lo he terminado, son 6 capítulos, ya está terminado. He visto el de Guardiola, que no lo había visto todavía. He visto, bueno, y un montón que tengo ahí pendientes. He visto, sobre todo eso, muchísimos de fútbol o de deporte. Estoy viendo el de Michael Jordan también. Bueno, pues estos documentales que te atrapan, ¿no? Y que empiezas y no paras, ¿no? Y los vas devorando, pero como tienes tiempo, pues lo puedes hacer. La verdad que eso es fantástico. Y bueno, retomando un poco a los inicios, ¿cómo te aficionaste tú a este maravilloso mundo del fútbol? Pues no lo sé, desde pequeña. Yo lo viví en casa, yo el fútbol lo mamé en casa. Mi padre fue futbolista hasta, no sé hasta qué edad, pero a nivel amateur, ¿eh? Él nunca se dedicó a ello profesionalmente. En mi casa lo he vivido con mi padre, mi hermano, mi primo. Yo siempre he estado en los campos de fútbol, desde pequeñita, en campos de tierra, por supuesto. Siempre he estado animando a algún familiar jugando al fútbol, ¿no? Yo jugué al fútbol también, aunque poquito, porque a mi madre no le hacía gracia. Yo jugaba, de hecho, hace poco colgué en Instagram una foto del equipo que teníamos con las amigas en el pueblo, en un pueblo muy pequeñito de Tarragona. Yo soy de Tarragona, pues un pueblo muy pequeño, pero siempre en verano nos juntábamos, teníamos entrenadora incluso y teníamos nuestras equipaciones, ¿eh? Y jugábamos pues contra las de los pueblos que había cerca, a fútbol sala, lógicamente porque era lo que había. Y bueno, y nada, ahí se me daba fatal, yo era malísima, pero yo le ponía mucha pasión, yo corría mucho, o sea, yo me dejaba la piel, pero lo que es la calidad la ponían otras compañeras y sobre todo que nos lo pasábamos súper bien, ¿no? Y después, pues ya te digo, yo he mamado el fútbol en los campos de fútbol y en casa siempre había fútbol en la tele, siempre, por supuesto. Además, a mi madre también siempre le ha gustado mucho, ¿no? Entonces, por parte de todos, mi familia ha sido muy, muy, muy futbolera. Entonces, tuve la gran suerte cuando yo estaba ahí, bueno, más o menos en la edad de algunos de vosotros, cuando estaba en la ESO, incluso un poco antes, que el Nàstic de Tarragona, el equipo de mi ciudad, que históricamente siempre había estado en segunda B e incluso en tercera división,
pues empezó a coger una buena época, ¿no? Y compaginó algún ascenso a segunda división y de repente, pues sabéis lo que pasa, ¿no? Que en la ciudad todo el mundo está mucho más pendiente del equipo, sobre todo ya en segunda división, ya es un equipo profesional, ya, bueno, los medios están mucho más pendientes, ¿no? Y entonces, bueno, me enganché muchísimo, empecé a seguir muchísimo al equipo y ya a través de unos amigos que tenían un programa de radio en una radio de un barrio de Tarragona, que era el barrio San Pedro y San Pablo, pues tenían un programa de fútbol que hablaban del Nastic y bueno. Y entonces a través de una amiga me dijeron, oye, tú tienes una amiga que le gusta mucho el fútbol, ¿no? Tal, ¿por qué no le dices si quiere venir a la radio a ayudarnos, a colaborar con nosotros? Y yo, claro, yo ni me lo pensé. Yo tenía ahí 17 años. 16, 17, y yo ya tenía claro que quería hacer periodismo, ¿no? Yo lo tenía clarísimo, quería ser periodista, y entonces, bueno, pues eso, antes de entrar en la facultad, que entré con 18, pues ya, yo ya estaba en la radio ahí, ya os digo, una radio que yo creo que debían escuchar, pues no sé, 100 personas, la gente del barrio, que sí que era un barrio grande de Tarragona, pero nada, muy pequeña, ¿no? Entonces, pero bueno, eso me permitió empezar a coger soltura, perder la vergüenza delante del micrófono, bueno, conocer un poco cómo se hacen las cosas, porque aunque sea una radio humilde, el periodismo se hace igual, da igual si te escuchan 10 millones de personas que si te escuchan 10.000 o 100. Al final el trabajo es el mismo y tú lo tienes que hacer igual de bien, ¿no? Y entonces eso, pues tuve esa suerte que el Nastic le fue muy bien. Ya además yo ya entré ahí un poco, claro, ¿qué pasa? Que con eso me empezaron a conocer pues, los periodistas que en ese momento en Tarragona se dedicaban al periodismo deportivo, los que ya vivían de ello, ¿no? Y entonces me ofrecieron entrar en Radio Nacional de España a colaborar, lógicamente sin cobrar, ¿eh? Iba a los entrenamientos del Nastic, entonces yo ya estaba en la facultad y entonces compaginaba la universidad con los entrenamientos, iba y ayudaba al señor que llevaba toda la vida en Radio Nacional de España. Y cuando hubo una opción ya de empezar a cobrar algo, pues me propuso a mí, me dijo, yo creo que te gusta mucho, que lo estás haciendo muy bien, que ya conoces cómo funciona esto, entonces ya yo ya estaba en segundo de carrera y ya estaba trabajando y estudiando a la vez. Y durante, pues eso, segundo, tercero, cuarto y quinto, por entonces eran 5 años, yo estuve trabajando ya en la radio y estudiando. Después de Radio Nacional de España fue ya Onda Cero en Tarragona, porque el Nastic subió a primera. Después de 56 años yo tuve esa gran suerte de vivir eso, ¿no? Que fue la hostia, con perdón. Entonces, al subir a primera, ¿qué pasó? Pues que se formaron muchísimos puestos de trabajo en Tarragona que no existían, ¿no? Claro, todos los periódicos, todas las radios, todos los periódicos nacionales necesitaban un corresponsal en Tarragona. Y entonces yo empecé a trabajar para 4 medios a la vez. Escribía en el diario El Mundo, en el Marca, estaba en Onda Cero, aún hacía cosas para Radio Nacional de España, bueno, una locura. Pero claro, bueno, fue fantástico. Bueno, Danae, estábamos antes fuera de micrófono porque nosotros no éramos capaces de saber cómo se pronunciaba el nombre de la universidad donde tú estudiaste periodismo. Oh, hombre, pero no es difícil. Rovira y Virgili. Virgili, a ver, voy a ser yo el valiente que lo voy a decir ahora. Rovira y... A ver, tú sabes decir Virgil van Dijk, ¿verdad que lo sabes decir? Seguro. Sí, pues pero el Birli... Ostras. Vale, no. A ver. Rovira y Virgili. Rovira y Virgili. Virgili. Vale, Rovira y Virgili. En catalán suena como una G. Vale, Rovira y Virgili. Vale. Es la Universidad Pública de Tarragona. Perfecto. Bueno, pues tú has estudiado periodismo allí ha sido donde te has formado. Y una pregunta que le hacemos a todos los periodistas que pasan por aquí, por nuestro programa, es que si consideras que esas personas que no estudian periodismo y sí ejercen la profesión, bueno, ¿crees que es intrusismo laboral? A ver, este es un tema muy manido, ¿no? Y que tiene, yo creo que muchísimos vértices y hay que ir con mucho cuidado. Bueno, supongo que ahora, especialmente con la muerte de Michael Robinson, pues habéis conocido un poco más a la figura de este exfutbolista que se convirtió en periodista y resulta que ha sido, pues, yo creo que uno de los mejores periodistas sin tener el título, lógicamente, era futbolista, ¿no? Un referente de cómo se hace buen periodismo. Por tanto,
es el mayor ejemplo o el más cercano y el más potente que tenemos para ver que no es necesario tener el título para poder hacer buen periodismo, para poder llevar a cabo una comunicación que sea referencia, porque él ha conseguido comunicar el deporte y el fútbol de una forma distinta, como se hacía en España, ¿no? Y él ha creado escuela. El ejemplo es eso, es que todos los que han trabajado con él en el Plus, ahora en Movistar, pues tienen un estilo y una forma de tratar la información que es respetuosa, que es sensible, que, bueno, que tiene muchísimos, ¿no? Muchísimos aspectos muy interesantes. Entonces, yo tengo tantos amigos que, por ejemplo, no sé si conocéis a Tony Padilla, pues Tony Padilla primero era historiador, después ya se hizo periodista, pero él estudió historia primero. Tengo un montón de compañeros que han estudiado historia y no periodismo, ¿no? Y son buenísimos. Entonces, ¿yo quién soy? Yo he estudiado periodismo y tengo mi título, vale, muy bien. Pero yo conozco a tantos periodistas con título que no son ejemplo de nada, que no me gusta su forma de ejercer el periodismo, y en cambio hay tantos otros que no son periodistas y ejercen la profesión pues de forma ejemplar, que bueno, el título es, pues eso, es relativo, ¿no? Yo siempre animo y os invito siempre a los que os gusta la comunicación a que estudiéis sin duda periodismo, que vayáis a la facultad y que estudiéis el mundo de la comunicación. Pero para ser un buen comunicador y para ser un buen periodista realmente, pues no es imprescindible tener el título, eso es así. Y bueno, vemos como, no sabemos específicamente tu caso, pero la mayoría de las personas que a lo mejor quieren cursar un título universitario, un máster, la gran mayoría tiene que trabajar, ya sea, normalmente se suele decir que trabaja de camarero para pagarse los estudios. ¿Qué importancia le das tú al hecho de tener que trabajar para pagarte los estudios? Bueno, a ver, en mi caso no fue así porque yo, en una universidad pública, al final el coste es bastante asequible y eso, bueno, mis padres me lo pudieron costear sin problema, mis padres trabajadores normales y corrientes, ¿no? Y en mi caso no cursé ningún máster de estos que realmente tienen precios un poco desorbitados, ¿no? Estos másters que yo creo que son más de reciente creación, pero que están muy bien porque están muy especializados, ¿no? Son muy específicos, ¿no? Del que quiere ser periodista deportivo, pues claro, haces un máster en periodismo deportivo y te acercas mucho más a algo que estudiando la carrera, a lo mejor durante 4 años, pues lo que a ti realmente te gusta a lo mejor lo tocas muy poco, lo tocas en 2 o 3 asignaturas, ¿no? La asignatura de radio, en no sé qué, no sé cuántos, pero a lo mejor no puedes. Entonces, yo entiendo que es un complemento para la formación que está súper bien, pero que no todo el mundo se lo puede permitir. Ahora, lo ideal, para mí, yo siempre lo que recomiendo, porque es mi experiencia y porque lo que he visto a mi alrededor ha funcionado así, es que si tú puedes empezar a trabajar cuanto antes, al principio gratis, yo al principio estuve 2 años sin cobrar absolutamente nada, después cobrando muy poco, bueno, siempre cobrando muy poco, eso siempre, porque en el mundo del periodismo siempre se cobra muy poco, ¿no? Pues sí, es muy interesante. En cuanto antes te puedas meter en un medio de comunicación local, lo que sea, y vivas el día a día, entonces ya, si te pagan además, si te pagan un poquito, pues oye, fantástico. Que eso te sirve para ahorrar y para hacer ese máster, pues muy bien. Pero que tampoco creo que sea imprescindible hacer un máster para poder acceder al periodismo, ¿no? A un medio, de ninguna manera, no es imprescindible. O sea, tú has estudiado tu carrera y con eso te tiene que servir. Si además es más para ti, para sentirte un poco más seguro de ti mismo y poder practicar más, yo creo ese tipo de máster que para otra cosa. Y claro, con el precio que tienen, pues yo entiendo que mucha gente tiene que trabajar y ahorrar para poder pagarlo, ¿no? Bueno, así está montado, es una pena, pero es así. Yo os digo, yo no me lo hubiera podido pagar. Y mis padres, pues no sé, 5.000 o 6.000 euros que valen, pues no sé, la verdad. Y hablando de la situación económica, el otro día estuvimos charlando con Andrés Honrubia, especialista en fútbol francés, y él tampoco está estudiando periodismo, está estudiando un doble grado de Derecho y ADE, y él lo comentaba que a pesar de que a él le gustaba lo que hacía, quizás en el futuro tendría que dejar de hablar de fútbol francés, porque claro, no tenía ingresos de lo que hacía actualmente y seguramente en el futuro se dedicara a lo que está estudiando.
¿Qué piensas actualmente del periodismo a nivel económico y por qué crees que está así la situación? Bueno, el periodismo está muy maltratado porque además yo creo que ha perdido mucho respeto, ¿no? En general de la sociedad, ¿no? Yo creo que de forma lógica, porque bueno, hay muchos profesionales que pierden a menudo el sentido del periodismo, ¿no? Y el código deontológico y una serie de normas que rigen esta profesión y que había hecho que este oficio fuera muy respetado yo creo, hasta hace 20 años, 20, 30 años, y que de un par de décadas para acá, pues ha habido ciertas prácticas que han hecho que se perdiera el respeto al periodismo y que un poco que todo vale, ¿no? Vosotros ya habéis vivido en la era de que el clic, ¿no? es lo que funciona, porque con eso los medios digitales tienen ingresos publicitarios y por tanto todo vale. Cualquier titular, aunque sea engañoso, sacado de contexto y manipulado, pues sirve con tal de que la gente le dé al clic, ¿no? O cualquier portada o cualquier información, aunque no esté contrastada, aunque sea un simple rumor o aunque me la haya inventado, pues parece que todo sirve. Y entonces eso ha ido minando un poco y ha hecho que caer en el descrédito del periodismo. Y yo creo que todo es una rueda. Eso hace que se valore menos el oficio de periodista, que esté peor pagado. Porque ahora parece que cualquiera, ¿no? Con un móvil o con una cámara pueda ser periodista. Y yo creo que no es así. O sea, por una parte sí, es bueno, ¿no? Y aquí entramos en el debate de las redes sociales, que cualquiera puede contarte una noticia, pero lo importante es saber quién te ha contrastado una información, quién te está diciendo una verdad, quién no está creando una fake news. Y bueno, y entonces para eso yo creo que hace falta tiempo y dinero, ¿no? Los medios estamos viendo como los periódicos se están reinventando, ¿no? Ya el papel pues prácticamente no tiene salida. Bueno, pues ahora los periódicos intentan coger suscriptores, ¿no? Para que paguemos nuestros 10 euros al mes, cuando antes pues nuestros padres pagaban cada día 1 euro por su periódico, ¿no? Por el Marca y por el periódico regional o por el país o por el mundo para estar informados. Y ahora nos piden 10 euros al mes para leer el periódico y nos parece que es muchísimo. Pero es que yo creo que la información de calidad tiene un precio. Y lo que es gratis, pues lógicamente, bueno, pues es menos de fiar, por así decirlo. A mí me transmite menos seguridad y menos confianza de que ahí detrás hay un trabajo de contrastar la información, de verificar los datos, bueno, pues evitar bulos, etcétera, etcétera. Entonces, la situación ahora mismo es delicada, yo diría que como en muchísimos otros oficios, ¿no? Que hace 20 años, los que, por ejemplo, ¿no? El que presentara el programa que yo presento ahora, pues seguramente ganaba 4 veces más que yo. Es decir, hemos bajado muchísimo, muchísimo, muchísimo. El oficio se ha devaluado, es así, también porque ha habido problemas, ¿no? en el país, y no solo ahora el coronavirus, ¿no? La crisis de hace 10 años y otros que han ido haciendo que el nivel de vida, un poco que todo, bajara. Entonces, pues el periodismo no está exento de eso. El periodismo sufre porque la realidad es la que es. Pero yo os digo una cosa, ¿vosotros qué queréis? ¿Hacer algo que os haga ricos o hacer algo que os guste y que os apasione? Eso es un poco lo que hay que pensar cuando uno piensa en su futuro, ¿no? Hombre, si lo puedes juntar las dos cosas, pues maravilloso. Dices, no, es que yo voy a ser rico y me va a encantar lo que hago. Bueno, pues hazte futbolista y a ver si tienes suerte. Porque tampoco hay tantos futbolistas ricos, aunque pensemos que tampoco hay tantos, ¿no? Yo lo tengo claro, yo lo que quería era ser periodista porque me apasionaba esto, porque lo que me gustaba era el mundo de la comunicación y además me gustan muchas vertientes, ¿no? Yo ahora estoy presentando un programa, pero yo para nada, yo nunca digo que soy presentadora, porque yo no soy presentadora, yo soy periodista. A mí me gusta el periodismo, a mí me gusta investigar, a mí me gusta hacer preguntas, me gusta, bueno, pues todo lo que es el oficio, ¿no? Entonces, bueno, me estoy yendo un poco, pero un poco es esa idea que no te vas a hacer rico con el periodismo. En general, en España, pues yo creo que hay 10 periodistas ricos, ¿no? Que son los 3 que presentan los programas de la noche deportivos, más las 2 o 3 que presentan por la mañana el programa de las mañanas y poca cosa más, ¿no? Y algún humorista muy bueno, ¿no? Entonces,
se trata de pensar en que esto es lo que me gusta, si me gusta la comunicación, me gusta el periodismo, me voy a dedicar a esto porque así cada día iré motivado a trabajar, porque el dinero, oye, es que nunca se sabe. Y bueno, entrando un poco más al tema profesional, te Sí. hemos visto presentar programas de televisión de Movistar. ¿Qué es lo más complejo de presentar un programa? Uy, qué pregunta más difícil. No lo sé. Claro, Lo- como es en directo, hay Mira, cierta miedo, no sé. la verdad que, bueno, complejidad tiene, porque mucha gente piensa, por ejemplo, que tenemos un teleprompter, ¿no? ¿Sabéis lo que se usa en los informativos? Pues que van leyendo todo el guión. Pues, por ejemplo, eso yo nunca he tenido un prompter, en Movistar no se usa, no lo tenemos porque no da lugar, porque el programa está vivo, porque el programa es de opinión, es de qué está pasando, es en directo, entonces todo es bastante improvisado. Lógicamente hay una escaleta, hay un guión en el que está el orden de las cosas que queremos tratar, pero todo es como va surgiendo, ¿no? Por eso yo muchas veces, a veces me dicen, uy, es que se equivoca mucho. Y digo, pues fantástico que me equivoque, porque eso demuestra que estamos en directo y que no estamos haciendo una cosa hermética y artificial, ¿sabes? Es natural y yo creo que eso es lo que gusta también. Una de las cosas complicadas, por ejemplo, ahora este año, no sé si habéis visto las entrevistas virtuales que hacemos, ¿no? Con los futbolistas convertidos en holograma que están en el estadio y de repente aparecen en el plató. Bueno, pues claro, mucha gente pensará que yo tengo muchísimo tiempo para prepararme las entrevistas. Pues no, nada, 0, 1 minuto. Yo me entero de qué futbolista voy a tener en el plató 2 minutos antes de tenerlo, y que por tanto estoy haciendo el programa. O sea, yo he empezado el programa y le pregunto a mi editor que está aquí en el Pingano y le digo, ¿sabemos a qué vamos a hacer? No, todavía no sabemos, luego te lo digo. Y entonces, pues eso, empezamos el programa, en cuanto lo tengamos te aviso. Y de repente me dice, pues vas a tener a William José, ¿no? De la Real Sociedad, que fue el primero. Vale, fantástico, pues nada, en 2 minutos lo tenemos. Vale, pues vas haciendo tiempo, hablando lo que sea, y en 2 minutos te levantas y te vas y está William José esperándote. Lógicamente, si tú no estás al día, si no estás actualizado de cómo está William José, sus datos, de cómo va la Real, de, bueno, absolutamente todo, un poco de su trayectoria, pues no puedes hacer una buena entrevista, con lo cual eso te exige estar muy atento, o sea, tener un background muy potente, ¿no? De todo y de todos los jugadores de la liga, un poco, bueno, una cosa que es imposible, ¿no? Pero bueno, pues con eso me he encontrado esta temporada, que de repente me ponen en el Granada, me pusieron, ¿quién era? Bueno, me ponen un futbolista que no es habitualmente titular, ahora no recuerdo quién era. Y claro, dije, bueno, espérate, voy a mirar un poco los datos, a ver cuántos partidos llevaba sin jugar, a ver qué... Claro, porque bueno, pues te avisan así y dices, pues nada, para adelante, ¿no? Después también hay otros momentos pues en que nosotros hemos pensado que un tema va a dar mucho de sí, ¿no? Queremos hablar de, yo qué sé, pues una jugada de un penalti que parece dudoso, ¿no? Y resulta que en la mesa, los tertulianos que tienes, pues todos están de acuerdo y dicen, no, es que esto no es penalti y ya está. Y no hablan más. Tú dices, bueno, pero ya hemos venido a debatir, ¿qué pasa? ¿Que no tenéis ganas? Entonces, bueno, entonces tú tienes que, bueno, automáticamente salir con otro tema porque ya está, en 1 minuto te lo solventan. Dices, vale, pues nada, siguiente tema, vale, venga, vamos. Entonces, bueno, estás todo el rato pendiente a lo que estás haciendo y a lo siguiente que vas a preguntar y que vas a sacar. Y después que las imágenes que te pongan, pues ya corresponden con lo que estamos hablando. Bueno, un poco todo es. Hay muchas cosas, pero bueno, cuando te gusta y sobre todo cuando te preparas bien, pues al final salen las cosas bien. Conocemos a muchos periodistas de radio que, bueno, que como comentamos, pues eso, ¿no? Conocemos un poco más el mundo de la radio que el mundo de la televisión. El tener a una periodista que dedica su profesión más a la televisión que a la radio, pues para nosotros también es curioso, ¿no? Es conocer un mundo nuevo, ¿no? Pero yo vengo de la radio y yo quiero volver a la radio, ¿eh? Yo lo tengo clarísimo. Bueno, pues por ahí iba mi pregunta. Mucha gente dice que la radio es más esencia que la televisión. ¿Qué opinas respecto a eso? Sí, por supuesto. Yo lo digo siempre, en todas las entrevistas que me hacen, digo, para mi medio favorito es sin duda, pero de calle, es la radio. Y os cuento por qué. Yo supongo que, bueno, por el hecho de haber empezado en la radio, pues yo le tengo un cariño, un amor. Yo todo lo que sé, pues lo aprendí en la radio, ¿no? Pensad que yo, cuando estaba en Onda Cero, ahí me dan el programa local de deportes
y yo me hacía autocontrol, es decir, yo era la única persona en el programa, no había nadie más, era yo sola. Entonces, yo estaba en el control técnico, ya sabéis, ¿no? Con mis palanquitas, con el micrófono, con el ordenador, para meter los cortes de voz, para meter la publicidad, para meter las músicas, absolutamente todo. El año de primera división, por ejemplo, venían los futbolistas, venían a los estudios que teníamos de Onda Cero en Tarragona. Ellos, pues yo les decía, oye, que a las 3:15 de la tarde tenéis que estar en la radio, ¿no? Como sabéis, los futbolistas son como son y cada uno llegaba a la hora que le daba la gana. ¿Qué pasa? Que a esa hora en la radio no había nadie más que yo. ¿Qué pasaba? Que si yo ya había empezado el programa, de repente yo tenía que dejar la puerta abierta de mi estudio para oír si sonaba el timbre. Entonces, poner una música o un anuncio o lo que fuera para ir a abrir la puerta. Entonces llegaba Macucula, no os acordaréis de Macucula, jugó en el Valladolid, jugó en el Nastic, Javier Portillo, máximo goleador de la cantera del Real Madrid, no sé si recordáis, Portillo, por ejemplo, ¿no? Que fue el fichaje estrella de aquel año del Nastic. Y llega Portillo, con su calma, mascando chicles, y yo abro la puerta, me cuenta el... ¿Qué pasa? Y yo, pasa rápido, por favor, que es que estoy en directo ya, corre, corre, tú. Y el tío con su tranquilidad, y yo pensando, bueno. Y entonces, claro, a todo eso el oyente debe estar pensando, ¿y está dónde está? ¿Que se ha ido a mear o comer? A pensar. Y entonces, claro, entraba Portillo, él se ponía en la parte delante del estudio, teníamos la pecera, ¿no? El cristal, y yo. Y entonces empieza la entrevista y el tío con el chicle en la boca, con lo cual eso se oía, quedaba fatal, se oía... Yo le tuve que decir, ¡quítate chicle, por Dios! Es que... Bueno, pues cosas tan básicas como estas, ¿no? Entonces, claro, la radio te da, tú tienes que sacar el programa adelante, entonces te da muchísimas tablas, te da pues eso, ¿no? El saber que cada día tiene que salir el programa, que tienes que llenar 1 hora de programa o media hora y que estás ahí tú solo ante el peligro, que de repente has quedado con un entrevistado, ¿no? Porque yo, claro, las entrevistas la mayoría eran por teléfono. Oye, te llamaré a las 3:15, por favor, atento al móvil, tal y cual. Tú le llamabas y no estaba, y no te contestaban. Entonces, ¿qué haces en ese momento? Porque tú ya has anunciado en el sumario que vas a tener una entrevista con el jugador de baloncesto del equipo tal, ¿no? Y resulta que no cogía el móvil. Y en ese momento, pues te tienes que buscar la vida. Y entonces vas tirando, vas contando otra cosa, sigues llamando al teléfono mientras vas hablando a ver si contesta este cabrón. Hasta que te contesta y dices, vamos en directo, ¡pam! Venga, ¿qué tal? Buenas tardes, estamos... Bueno, pues eso, pues una locura. Pero claro, esa adrenalina de todo eso te curte muchísimo, te curte mucho. Y entonces después también hay otra cosa, que el que es telespectador de tele, pues es imposible saberlo y a mí me encantaría e intento siempre enseñar cosas de dentro de la tele, ¿no? En la tele todo es muy, 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 muy estricto y está todo muy planificado y no te puedes salir de ahí, ¿sabéis? Pero hasta segundos. A mí a veces me dicen, Danae, tienes 30 segundos para despedir. Y tengo a 4 tíos que se están, ¿no?, diciendo de todo, entre comillas, porque nosotros siempre somos muy formales y siempre se respetan mucho, pero a veces, ¿no? Lo típico que están 2 enzarzados con un tema, te han dicho, tienes 30 segundos para despedir y dices, bueno, esto, un momento, pero ¿cómo? Bueno, entonces no te puedes pasar. Si te pasas esos 30 segundos te cortan la cabeza porque tiene que entrar una publicidad que dura 1 minuto, otra que dura 2 minutos y empieza el partido. Con lo cual, está todo tan pautado que no te permite, no da mucho lugar a la improvisación, ni a, bueno, pues eso, a cambios y a cosas, ¿no? Entonces es todo mucho más difícil, ¿no? Y, por ejemplo, si tú no tienes imágenes, ¿no? Por ejemplo, hay partidos... Yo que sé, que ha pasado algo en la grada, ¿no? Y a lo mejor pues no tenemos imágenes de eso. Pues ¿qué pasa? Pues que en la tele no puedes hablar de ello. Y yo digo, pero es que esto ha sido muy importante. Ha habido una pelea en la grada y se han llevado a un tío en camilla y no sé, ¿no? Y entonces a mi editor me dice, Danae, pero es que no tenemos esas imágenes, no vamos a hablar de ello. Y digo, ya, pero... Entonces, claro, en la tele lo primero es la imagen, lo que prima es la imagen. Y si tú no tienes una buena imagen sobre lo que quieres hablar, pues no le puedes dedicar tiempo. A lo mejor es un tema súper importante, pero si no tienes imagen, pues ya no es tan importante. Y a mí eso me fastidia mucho. A veces pues te limita muchísimo, ¿no? No sé si me explico, ¿eh? Entonces, un poco el resumen es que la radio es todo más sencillo. Es más sencillo y por tanto es más cercana.
¿no? Por ejemplo, cuando ahora murió Kobe Bryant, ¿no? El helicóptero se cae y el primero que lo contó, seguro, en Estados Unidos, fue un tío en la radio, seguro, porque el de la tele tuvo que ir, mandar una cámara, una unidad móvil, tal y cual, el satélite, conectar, y eso lleva un tiempo y es dinero, ¿no? Entonces, claro, el de la radio simplemente fue para allá y llamó a la radio. Estoy viendo mucho humo, se ha caído ahí el helicóptero, está no sé qué, no sé cuándo, tal, y ya lo estás contando. Entonces, es mucho más sencillo, más cercano, más directo. Y bueno, y por eso creo que algunos decían que con la tele la radio iba a desaparecer. Y ni mucho menos, ni mucho menos. Yo creo que la radio ha ganado muchísimo, ¿no? Porque se diferencia mucho de la tele. Y bueno, tuviste 5 años trabajando en Deportes 4. Sí. ¿Y cómo fue la experiencia de darte a conocer un poco? Porque si no me equivoco, cubría la sección que hablaba del Fútbol Club Barcelona. Sí. Bueno, para mí, pues 4 es todo. O sea, yo estaba en la radio, en Tarragona, ya os digo, ya os he dicho, ¿no? Radio Nacional de España, después Onda Cero, y bueno, yo ya estaba cubriendo un equipo de primera división, con lo cual, o sea, yo estaba muy contenta, ya escribía para medios nacionales, había escrito para Mundo Deportivo, para el Marca, ¿no? Las crónicas del Nastic, y bueno, pero bueno, yo me entero de que Deportes 4 está haciendo casting para cubrir la actualidad del Barça y bueno, y allá que fui. Y lo hizo David Bernabéu, el casting en el Camp Nou, y la verdad que, bueno, pues maravilloso, ¿no? Que me cogieran a mí. Lógicamente, mi bagaje influyó. El hecho de yo haber estado en la radio, ellos vieron mi currículum y vieron que yo ya llevaba tiempo dedicándome al periodismo deportivo. Mis compañeros de Onda Cero en Barcelona, pues había algún conocido en 4, les hablaron bien de mí, bueno, no sé, un poco de mi trayectoria, ¿no? Y al final, pues todo hizo que yo pudiera empezar a seguir al Barça y nada, al cabo de poco ya me dicen, bueno, pues vas a viajar con el equipo. Digo, hostia, porque todavía en 2010, todavía los periodistas viajábamos en el avión del equipo, ¿no? Eso fue Luis Enrique el que lo quitó hace no tanto, hace 3 o 4 años. Y entonces, pues eso, yo me pasé 5 años en los que, bueno, vivimos de todo, ¿no? El final de la era Guardiola, que fue brutal, pues el Tito, el Tata, bueno, pues todos, ¿no? Todos los cambios que hubo y al final Luis Enrique. Y bueno, la verdad que trabajar en 4 para mí supuso, bueno, es una locura, ¿no? Porque de lo que ve la gente en pantalla a todo el trabajo que hay detrás, es una barbaridad, ¿no? Porque tú no eres simplemente un reportero, no, tú tienes que grabar todas las imágenes de los partidos, pero los partidos significa que en cuanto tú viajas con el equipo el mismo día, ¿no? De partido, llegábamos a Valencia. En cuanto, bueno, yo en el aeropuerto, yo estoy trabajando, porque ya estás hablando con los directivos del Barça, oye, ¿qué tal? A ver cómo están las cosas, intentar sacar información. En cuanto pisas la ciudad, ya estás trabajando. Ya estás con tu cámara grabando todo lo que pasa, la llegada del equipo al aeropuerto, al hotel. Después, si te vas al estadio, puede ser que haya, bueno, pues todo lo que hubiera alrededor del partido, tienes que ir a grabarlo, todos vas con tu ordenador portátil y tu cámara, el cámara que lo graba todo, y vas enviando todas las imágenes para que puedan salir a mediodía, salir en los Manolos entonces, ahora en 4. Entonces, claro, cuanto antes tienen las imágenes, ellos antes pueden trabajar para preparar un vídeo sobre cómo ha sido la expedición hoy del Barça, qué cara tenía Messi, si estaba más triste, más serio, o si ha hablado con Pinto, no sé qué. Bueno, pues todo el trabajo que hay. Después, durante el partido, claro, para mí eso era lo que más me gustaba, vivir los partidos a pie de campo, desde 2 horas antes, ¿no? Llegas al estadio, ya empiezas a grabar afición, cosas, historietas que puedan salir. Cuando llegan los equipos 1 hora antes, ya pisan el césped y ya empiezas a grabar conversaciones, cosas que pasan, tal. Claro, todo eso lo vas grabando y venga, y vas al ordenador, vas enviando el material para ir ganando tiempo. Luego grabas todo el partido. Durante el partido, ¿qué tienes que hacer? Para 4 yo tenía que venderle historias a 4. Es decir, tú no grabas el partido, estás ahí como un espectador viendo, oh, qué bueno es Messi, qué golazo ha metido. No. Tú estás con tu libreta y mirando la cámara con los timecodes, ¿no? Con los tiempos, para ver todo lo que tú crees que es potente, ¿no? Y que la imagen es chula, para el día siguiente el redactor, que tiene unas horas solo para vender las cosas a mediodía en el informativo, pues puede hacer un vídeo mucho más chulo y decir,
hostia, vaya partido se ha marcado Luis Suárez peleándose todo el rato con el Liniers, con el defensa y con uno de la grada que le estaba insultando, ¿no? Entonces tú tienes que ir apuntando todo el rato para luego mandar un mail y decir, Luis Suárez, toda la historia del partido de Luis Suárez, luego toda la historia de Guardiola en el banquillo, que hoy la ha liado parda. Bueno, pues tienes que vender historia. Entonces, bueno, pues es un no parar. Entonces, desde que empezabas hasta que acababas a las 2 de la madrugada, que entonces, claro, acaba el partido, coges el avión y vuelves, porque era todo en un día, pues eran, no sé, 15, 16 horas de trabajo súper intenso y venga, y a seguir, ¿no? Pero claro, era apasionante. A mí me encantó, viví cosas maravillosas. Pues eso, viajando por aquí, por allá y bueno, y sobre todo disfrutando. A mí me gustaba mucho estar a pie de campo y eso lo echo muchísimo de menos, ¿no? Al final en el plató estás muy bien porque no pasas frío, no te mojas, porque claro, en los partidos eso es, o sea, te pasa de todo, ¿no? Pero yo echo de menos eso, el estar ahí en contacto con el verde, con el fútbol, porque es lo que me gusta. Y también estuviste en la goleada de 13 Televisión y bueno, ahora en Movistar. ¿Qué diferencia ves entre los 3 medios de comunicación, entre Deportes 4, 13 Televisión y Movistar? Uy, pues nada que ver, pero te aseguro que yo de todo he aprendido. Es decir, cuando yo me voy a 13TV, que era una tele pues con poca audiencia, ¿no? Que yo apenas la conocía, la verdad, pero dicen, no, vamos a hacer un programa nocturno, una tertulia deportiva, que quiere ser muy, muy canalla, muy divertida, tal. Yo no lo veía del todo claro, porque yo siempre he sido un poco más seria, ¿no? Un poco más, bueno. Pero dije, bueno, de todo se aprende y os aseguro que aprendí un montón. De las cosas que están bien y de las que están mal, ¿no? Se aprende de todo, lo positivo y lo negativo, de lo que te gusta y lo que no te gusta, de cómo quieres trabajar y cómo no quieres. Bueno, pues se aprende de todo. Y entonces, aquello fue una experiencia brutal, ¿no? Porque, pues eso, de repente me ponen de copresentadora porque yo puse una condición, yo sabía que Ciro López iba a ser presentador. Y entonces yo dije, yo solo acepto esto si estoy al mismo nivel que Ciro López. Yo no voy a ser ni la ayudante, ni la que lee los mensajes, ni la azafata de nadie. O estoy al mismo nivel y soy copresentadora o yo no hago esto. Me dijeron, sí, por supuesto, al mismo nivel. Bueno, y bueno, así fue. Después estábamos los dos organizábamos el programa, hacíamos, o sea, exactamente las mismas funciones. Realmente fue así y eso a mí me permitió crecer muchísimo. Aprendí un montón, la verdad es esa. Yo de televisión sabía lo que sabía por Deportes 4, pero a un nivel muy distinto, ¿no? Luego llegas ahí, tienes un plató, tienes unos invitados, tienes una serie de cosas y cambia mucho. Entonces ahí aprendí muchísimo en nada, en los meses que duró, porque duró de octubre a febrero. Pero después tuve la suerte de quedarme ahí en 13TV haciendo los deportes en el informativo, ¿no? La parte de deportes, y eso también me fue muy bien porque no teníamos imágenes, 13TV no tenía derechos de nada, entonces hacer un informativo de deportes solo con fotos, claro, ahora es más normal, pero hace 4 o 5 años era rarísimo eso. Y claro, estar ahí poniendo una foto, Rafa Benítez, ficha por el Madrid, Rafa Benítez, entonces teníamos que hacer una ficha, su método, cómo va a trabajar, tal cual, pero todo con fotos, era rarísimo, ¿no? Era complicado. Entonces, bueno, ahí fue cuando llegó la opción también de presentar Deportes 4, que lo presenté en verano. Claro, el hecho de haber presentado en 13TV, dijeron, ostras, pues mira, esta chica lo puede hacer. Y Manu Carreño me ofreció en verano, ya sabéis que en verano se van los titulares, y me ofreció la opción de presentar, pues eso, el informativo más visto de deporte de España, y nunca lo había hecho una mujer, y bueno, pues fue la hostia, porque el primer día se me ocurrió saludar a David Bernabéu diciéndole bona tarda en catalán, y cuando salí, pues casi me estalla el móvil de las dimensiones que tenía. Ahí te das cuenta un poco de la dimensión de trabajar en 4, ¿no? Y de cualquier cosa que hagas, cómo se puede liar, ¿no? Y concluyendo un poco más con el tema, ¿con qué estilo de programa te quedas? Yo con el que hago ahora, sin duda. A mí me gusta el fútbol, me gusta el análisis reposado, me gusta el debate, bueno, pues sin gritos, ¿no? Y sin forofismos. Y yo creo que eso es lo mejor que tenemos en... Bueno, yo ya estando en beIN Sports ya hacíamos esto. beIN Sports y Movistar tienen una misma línea. Son canales de pago y por tanto tú tienes que ofrecer calidad. Tú ofreces un periodismo pues sosegado, ¿no? Calmado y que analiza las cosas
que pasan, ¿no? Que habla de fútbol, que no habla de rumores, ni de peleas, ni de historias, sino que hablamos de fútbol y como a mí lo que me gusta es el fútbol y tratar la información de esta forma, con respeto, ¿no? Y con, bueno, pues eso, con profesionalidad y lejos de forofismo y de bufandismo, que eso es lo que ahora mismo prima en el periodismo deportivo, por desgracia, pues yo disfruto mucho. Es lo que yo siempre he querido hacer y ahora lo estoy haciendo, así que desde que estaba en beIN Sports, pues llevo 4 o 5 años de mi vida disfrutando muchísimo, la verdad. Preguntarte también, Danae, un tema, porque antes lo has comentado, ¿no? Lo de un simple bona tarda, lo que dio también a que a ti te llegaran muchos mensajes por redes sociales, ¿no? Eso es insulto, digámoslo claro. Eso es, vale, bien, eso es a lo que voy, ¿no? Al final un periodista tiene una imagen a un público, está hablando para mucha gente, ¿no? Y más la repercusión que tiene. Y por lo tanto, esto quiere decir que yo creo que todas esas personas que tienen una imagen hacia un público, ¿no? Pues van a llegar a tener críticas, ¿no? Hay personas que lo afrontan de una manera, de otra. Yo, por ejemplo, soy árbitro de fútbol, aparte de que me gusta la radio, pues también soy árbitro. La muy ancha también. Y tengo muchos compañeros, los cuales reciben críticas y lo afrontan de una manera y yo lo afronto de otra distinta. Preguntarte, ¿cuál es tu forma de afrontar esas críticas que te llegan después de un programa, por un gesto, por algo que tú has dicho? ¿Cómo afrontas tú eso? Bueno, yo creo que más que afrontarlo es que al final te acostumbras. Claro, yo llevo desde 2010, ¿no? Yo llevo ya 10 años con una exposición importante, entonces las críticas desde el primer día, ¿vale? Por ser rubia, por ser catalana, por ser mujer, por ser lo que sea, por todo, por todo. Hay críticas por todo, a mí y a todos los compañeros. Entonces, al principio lo llevaba mucho peor, pero sobre todo mi familia, pues mi hermano, ¿no? Me decía, Danae, es que estoy leyendo Twitter y me dan ganas de salir y matar a alguien. Y yo le decía, no, y le decía, pero no lo leas. Claro, y yo le decía, es que yo ya no lo leo. O sea, yo he llegado a un punto de que ya me río. No sé si habéis visto, yo últimamente, bueno, ahora ya hace tiempo que no tanto, de hecho, me he alejado un poco de Twitter, porque Twitter es muy nocivo. O sea, Twitter da igual lo que digas, si eres una persona con cierta exposición, como es mi caso, da igual. Siempre va a haber los que intenten, pues eso, vilipendiarte porque lo que has dicho es un disparate, aunque hayas dicho buenos días. O buenos días serán para ti, porque buenos días, si se ha muerto no sé quién, porque buenos días. O sea, da igual. Entonces, como no hay respeto, porque claro, el anonimato hace que mucha gente sea muy valiente. En tu caso, al ser árbitro, a la gente le hace ser valiente el estar en la grada y el estar apoyado por sus amigos o sus familiares. Porque luego tu cara, si estuvieran a solas contigo, a tu cara no te dirían ni la mitad de lo que se atreven a decirte con el Twitter anónimo o estando ahí en la grada apoyados. Entonces, yo creo que hay críticas que son constructivas y que está bien escucharlas, pero la mayoría, el 90% que son de gente que no te conoce, que no sabe cuál es tu trayectoria, lo que tú te lo has currado para llegar donde estás. Porque claro, eso es una de las principales cosas que intentan, ¿no?, verter contra mí, de acusarme de que estoy ahí por un físico o por vaya usted a saber qué. Pues mire, no. Yo llevo desde los 17 años en el mundo de la comunicación deportiva y no por casualidad, sino porque yo quería hacer esto y me he preparado para esto. Bueno, ¿no? Por ejemplo, el año pasado cuando me puse a narrar, que mira, justo mañana hace un año, ¿no?, del primer partido que narré, pues también, pues muchísimas hostias. Por ejemplo, a mí mi madre me dijo, pero ¿tú crees que te merece la pena meterte en esto, en la narración de partidos, ¿no? Dice Danae, es que te van a acribillar y lo sabes, solo por el hecho de ser mujer. Y yo dije, ya, pero ¿yo voy a dejar de hacer algo por miedo a las críticas? De ninguna manera. O sea, es que no. Pero entiendo que a mucha gente le dé miedo y le falte ese coraje de decir, bueno, mira, pues si me critican, si me insultan, si me falta el respeto, me da igual. Es difícil llegar a ese punto, pero hombre, es que la exposición al final hace que cualquiera se atreva a opinar y a lo mejor esa persona no ha sido capaz, no sé, en su vida de nada, ¿no? Ni de sacársela a eso, por así decirlo. Entonces dices, bueno, vamos a ver, ¿no? A mí las críticas que me importan son las de la gente que me conoce, las de mi jefe y las de mis compañeros y mis amigos. Y las demás,
Pues hago así y ya está. Y bueno, has mencionado hace poco en esta misma pregunta el tema de la narración. Si no me Sí, equivoco, fuiste la primera mujer en narrar un partido de liga en un Atlético de Madrid-Sevilla, creo que era. sí. Se ha quedado pillado. Uy, te he perdido, Juan José, ¿no? ¿Era? Sí, Ahora sí, pillado, bueno, Juan. te hago yo la pregunta, no pasa Se nada. quedó colgado. Eso que Juan decía que se sentía al ser la primera mujer en narrar un partido de liga. Bueno, mira, creo que ahora ya ha vuelto. Ya te hemos Sí, es recuperado. verdad que se me ha parado. Que me va a ir la conexión un poquito mal. No, esto ¿Qué se es corta eso? ¿Qué se después. siente al ser la primera mujer en narrar un partido de liga profesional? Bueno, a mí al final lo de ser la primera o no es una cosa secundaria. Es decir, yo me sentí muy bien porque fue un reto que yo me propuse y quería, más que nada quería intentar ver si podía hacerlo, ¿no? Y durante 3-4 meses estuve preparándome para ello. Entonces, cuando ya se acercaba la fecha, algunos compañeros, Miguel Ángel Román, Luis Izquierdo, me dijeron, Danae, ¿tú sabes que esto no lo ha hecho ninguna mujer antes? Y yo dije, ¿no? ¿Estáis seguros? Me dicen, Danae, en televisión no, un partido de primera en tele no lo ha hecho ninguna mujer. Y yo dije, bueno, vale, pues oye, pues al final yo lo que quería era hacerlo por mí misma, no por ser la primera, sino por hacerlo, por decir, bueno, es que, ¿cómo puede ser que hasta ahora no lo haya hecho ninguna mujer, ¿no? Pues seguramente porque ninguna se atrevió, por lo que decíamos, por las críticas, por el miedo al que dirán, seguro. Yo tengo compañeras que a lo mejor se lo habían planteado y dirían, no, no, ¿qué dices? Si me van a matar, o sea, nada, ni se me pasa por la cabeza. Y seguramente porque tampoco ha habido nadie que dé esa oportunidad. No ha habido ningún jefe que haya dicho, oye, yo tengo aquí una periodista que sabe de fútbol, que es muy buena, tal, ¿por qué no pruebas a narrar? Bueno, pues seguramente no se habían dado esas dos circunstancias y en este caso la iniciativa fue mía. O sea, fue cosa mía. Yo me empecé a preparar y cuando vi que a lo mejor ya podía eso ser emitible, después de que varios compañeros me dieran su opinión, entonces ya se lo comenté al responsable de las narraciones, ¿no? Y por eso me dieron la oportunidad. Entonces, a partir de ahí, para mí, si ha servido el hecho de que yo narrara ese partido y después tuve la oportunidad en el Mundial de Francia, si eso ha servido para que de repente muchas chicas, ¿no? Las que juegan a fútbol o las que no juegan, las que están pensando si ser periodistas o no, de repente digan, ostras, pues si ella ha narrado, ¿por qué no lo voy a intentar yo? A mí esto también me gustaría. Pues mira, si ha servido para que muchas más mujeres crean que esto también lo pueden hacer, que por supuesto lo pueden hacer, ¿no? Pues bienvenido sea. A mí yo me he alegrado por eso, porque hay muchos oficios todavía que parece que son solo para los hombres y lo siento, pero no. Ha sido así históricamente, pero tenemos que demostrar nosotras pues, que puede cambiar y en este caso yo creo que es evidente, igual que hace unos años no se nos hubiera pasado por la cabeza que una mujer sola presentara un programa de fútbol y ya está pasando, ¿no? Porque en el Plus estaba Noemí de Miguel, pero estaba con Nacho Aranda, no estaba sola, ¿no? Entonces, bueno, pues poco a poco se va normalizando, al final normalizando que las mujeres, si practican más deporte, ¿no? Hace 20 años, pues no había muchas chicas que jugaran a fútbol, había muchas menos que ahora. Pues lógicamente, dentro de un tiempo habrá muchas más entrenadoras de fútbol también, ahora hay pocas, cada vez habrá más. Entonces, esto es ir normalizando los cambios de hábitos que ha habido en la sociedad, es que es natural, yo creo. ¿Y qué es lo más complejo de la narración? Porque, claro, muchos narradores lo dicen que no parece sencillo a primera vista, pero es muy complicado. Y también te quería preguntar sobre la importancia de tener un buen comentarista al lado, porque aquí hemos tenido las entrevistas, Alberto Yogo fue de los primeros Mejor. en venir y te quería preguntar eso, que cómo es Alberto como compañero. Alberto es un 10, Alberto es un 10, total. Además, os voy a decir una cosa, mañana voy a colgar un resumen de ese partido de 5 minutos, que se oye mi narración y la de él, mira, así para rememorar el año que cumplimos, ¿no? Mira, lo más difícil, claro, seguro que muchos de vosotros, cuando estáis jugando al Pro Evolution o al FIFA tal, pues narráis los goles, ¿no? ¡Ojo que se va por la banda, que no sé qué! Eso lo hemos hecho todos y es como, ¡guau! Esto está tirado, esto es muy fácil, le pones un poco de emoción, ¿no? Y ya está, y ya crees que eres narrador. Pero ¿qué es lo más difícil que es? Pues que el partido dura 90 minutos, 90 y alguno más. Y que muchas veces los partidos son un truño. Es decir, cuando el partido es malo,
porque no pasan cosas, porque no hay ocasiones de gol, porque no tiene ritmo. Lo complicado que es estar casi 2 horas contando algo que no está siendo emocionante ni está pasando nada, eso es. O sea, conseguir que el espectador esté ahí pendiente y no se aburra, eso es dificilísimo, es muy difícil. Entonces, por eso los narradores siempre dicen, el narrador es todo lo bueno que un partido quiera. Si el partido es bueno, a lo mejor si hay mucho ritmo, pues a lo mejor el narrador, por ejemplo, me puede pasar a mí porque aún me falta práctica, pues a lo mejor te atropellas, ¿no? Porque están pasando muchas cosas y no te da tiempo a contarlas. Pero normalmente si el partido es bueno, tú lo vas a narrar bien, pero lo difícil es aguantar el ritmo, ¿no? Y ser interesante durante 90 minutos. Es que es una pasada. Y por ahí es donde es clave el comentarista que tengas. Pero claro, no siempre hay comentaristas. Los partidos de segunda división, por ejemplo, van sin comentaristas. Está el narrador solo. No hay ni comentarista ni pie de campo. Un narrador solo es un curro muy complicado. Entonces, cuando está el comentarista, pues claro, yo he visto y he oído a muchísimos comentaristas y un partido puede cambiar mucho. Porque hay comentaristas como Alberto Yogo que te cuentan lo que pasa de una manera tan sencilla, tan clarividente, porque te hacen entender el fútbol, te hacen entender lo que está pasando y lo saben contar. En cambio hay otros, a lo mejor que se lían un poco, ¿no? Que se ponen ahí a hablar y de repente hay una jugada de gol y le tienes que hacer, ¡calla, hombre, que tengo que narrar la jugada! Entonces, el comentarista es clave para darle ritmo, para contar cosas que el espectador no sepa y para tener eso al espectador enganchado. Y Alberto Yogo, Toni Padilla, Aitor Lagunas, para mí son referentes totales. O sea, son muy buenos, muy buenos, muy buenos. Y es muy difícil ser un buen comentarista de fútbol también, ¿sabes? Saber cuándo tienes que entrar, cuándo no, cuándo, ¿sabes? Eso también lo da la experiencia, pero Alberto es brillante. ¿Y cómo crees tú que ha evolucionado la narración en España en los últimos años? Pues mucho, ha evolucionado mucho, porque no sé si habéis oído las narraciones que se hacían hace 20, 30 años, por ejemplo, en televisión española, ¿no? José Ramón de la Casa. Bueno, eran narraciones mucho más reposadas. Claro, depende del medio. En televisión, como al final el espectador ya está viendo lo que pasa, no es lo mismo que la radio. En televisión, tú no tienes que contar todo lo que está pasando porque el espectador ya lo está viendo. Él está sentado igual que tú y está viendo lo que pasa. Entonces, en la radio sí que es imprescindible pues situar dónde está el balón, ¿no? Por ejemplo, tú vas en el coche, estás escuchando radio y quieres saber si está el balón en zona defensiva, en centro del campo o en 3/4 del campo. Necesitas saber si está en banda izquierda o derecha, tú tienes que situar, ¿no? En cambio, en la tele no. Pero al final la tele lo que ha ido haciendo es que se ha ido radiofonizando. Las narraciones en tele cada vez son más explicativas y cada vez hay más detalles que vienen de la radio, porque yo creo que se ha visto que a la gente le gusta más aquí en España, porque si escucháis un partido narrado en Inglaterra, por ejemplo, en Inglaterra hablan muy poco. Claro, nosotros ahí en Mediapro tenemos a los ingleses que narran todos los partidos de la Liga Española para Inglaterra y hay 2 cabinas que están contiguas y está Miguel Ángel Román narrando el mismo partido que Simon Hanley para Inglaterra y alucináis. Porque el inglés utiliza una tercera parte menos de palabras, o sea, 1/3 de palabras. Hablan muchísimo menos. Es como, the ball, strike. A ver, han pasado 10 cosas y ha contado 3. Pero bueno, eso va a estilos, ¿no? Y a gustos de países. Y yo creo que aquí en España la narración que ya gusta más es la que se asemeja más a la de la radio, ¿no? Que le imprimes mucho ritmo, ¿no? Que cuentas mucho, muy explicativa, con muchos detalles. Y bueno, y eso es súper complicado. Os digo que antes de criticar a un narrador, porque todos lo hemos hecho, ¿no? Porque mi padre a veces me escribe y dice, es que este no puede ser. Y yo digo, mira, antes de criticar esto, por favor, respeto, porque es tan difícil, ¿no? Y encontrar la palabra exacta en cada momento y no repetirte e intentar, pues eso, es dificilísimo, muy, muy difícil. Y para cerrar, si os parece, este tema de la narración, 2 preguntas así un poco juntas, por decirlo de alguna manera. Lo primero, ¿quién es tu referente dentro de la narración? Y lo segundo, si ves a alguna chica que le veas con un futuro en el mundo del periodismo deportivo. Hombre, sí, pero no la conocéis.
Sí, Hombre, claro. Sí, yo tengo amigas y algunas compañeras que no salen en tele que saben muchísimo y que tienen un futuro brillante por delante. Sí, ya os digo que sí. Y de ¿Y tu referente, referente? pues a mí me flipa Lluís Flaquer de la cadena SER. Creo que para mí ahora mismo es el mejor. A mí me gusta muchísimo Lluís Flaquer narrando. Me emociona mucho. Yo creo que al final la narración tiene mucho de emoción, ¿no? Y es de los que para mí más consigue atraparme en una narración. Luis, ahora mismo, ¿eh? ¿Qué diferencia crees que hay entre el fútbol femenino español y el de otros países? Por ejemplo, no voy a decir Estados Unidos porque como que es el más desarrollado, pero a lo mejor Francia, Inglaterra. Bueno, mira, precisamente con el fútbol femenino creo que hay mucho desconocimiento, ¿no? Justamente ahora se ha firmado un convenio colectivo que empieza a fijar unos mínimos para que las jugadoras sean profesionales. Es decir, estamos en un nivel en España de fútbol femenino muy, muy, muy incipiente en cuanto a condiciones, ¿vale? Es decir, hasta ahora, hasta hace 4 o 5 años, eran amateur completamente. Hay que partir de esa base, hay que partir de esa base. Francia lleva 20 años de ventaja a España, Estados Unidos 40. Alemania también le lleva 20 años de ventaja. Es decir, ahora mismo, pues además hace tiempo que estoy hablando mucho con las jugadoras y hablo mucho sobre esto. España está en disposición, la Liga Española puede ser en los próximos años referencia en Europa, pero falta dinero, hace falta que se invierta realmente, ¿no? Por ejemplo, ahora el Barça lo está haciendo y desde que el Barça invierte, desde hace 5 años que convirtió a su sección femenina en sección profesional, pues bueno, han llegado los resultados. El año pasado final de Champions, este año campeonas de Liga, pero falta muchísima inversión. Entonces, ¿en qué nivel está ahora mismo? Depende si hablamos de la Liga Iberdrola o si hablamos de la selección española. La selección española tiene capacidad para en los próximos torneos llegar muy lejos. Esto es así, porque tienen talento individual, las que suben por debajo son buenísimas, tienen muchísima calidad y por fin se está entrenando en condiciones. La selección española tiene ya desde hace 2 o 3 años entrenadores cualificados, método cualificado y bueno, al fin y al cabo es profesionalidad. Hace 2 o 3 años que con las categorías inferiores y con las absolutas se trabaja de manera profesional. Y eso se vio ya en este último mundial en el que ya España estuvo, pues eso, plantando cara a Estados Unidos, ¿no? Lo que era impensable hace 2 o 3 años. Y bueno, pues eso, como hay una gran generación de futbolistas, las que están ahora y las que vienen, pues os digo que en los próximos años la selección española lo va a petar. Yo creo que va a estar muy bien. Otra cosa es la Liga Iberdrola. La Liga Iberdrola va a ir un poco más despacio, como para estar al nivel de Francia le queda mucho, porque en Francia se invierte muchísimo. Hay 2 o 3 equipos que tienen, bueno, pues económicamente, que entre ellos dos, entre Olympique de Lyon y Paris Saint-Germain, pues son todo el presupuesto de toda la Liga Iberdrola. Entonces ya con eso está casi todo dicho. Ahora con la llegada del Madrid, bueno, veremos. También yo creo que eso va a contribuir a que la Liga Iberdrola crezca todavía un poco más en nivel de competitividad. Pero todavía falta. Pero ya os digo, es un poco diferenciar, ¿no? Pero que tenemos un buen futuro, sobre todo porque ellas son muy buenas. Creo que eso es innegable y porque por fin se están poniendo medios, se está invirtiendo, que es lo que se necesita. Pues eso, que entrenen en condiciones, que tengan todo lo que tienen, ¿no? Que haya cuerpos técnicos amplios, ¿no? Porque antes, hasta hace 10 años, por ejemplo, no existían los entrenadores de porteros en el fútbol femenino, no había entrenadores de porteras. Pues ahora ya sí, por eso las porteras cada vez van mejorando su nivel. Bueno, son muchísimos aspectos. Pero me ha gustado que me hagas esa pregunta. ¿Y cómo crees que se puede mejorar, bueno, mejorar e igualar a los hombres a nivel físico? Porque es cierto que la fisonomía de los hombres quizá... Es que no hay Sí, que dime, igualar. Recuérdame tu nombre, perdona. Pablo. Pablo. Es que no hay que igualar. Es decir, tú mismo lo has dicho, a nivel físico hay diferencias evidentes entre hombres y mujeres. Potencia física y capacidad de fuerza, ¿no?
fuerza y potencia física. Pero es que no hay ninguna necesidad de igualar. Es decir, ¿vosotros creéis que el fútbol masculino es más atractivo por fuerza o por potencia? Yo creo que en absoluto, que no es eso lo que te hace. O sea, es el ritmo competitivo lo que hace que el fútbol sea mejor. Es decir, un partido de primera es mejor que uno de segunda B por el ritmo. No porque chuten más fuerte o porque o porque corran o porque tengan una punta de velocidad mayor. Es que no es eso. Entonces, dejémonos de comparar el fútbol masculino y el femenino, por lo que os decía, porque hay 100 años de diferencia, es que es así, o si queréis lo ponemos, hay 30, 40 años de diferencia en cuanto a profesionalidad, y disfrutemos, ¿no? Porque cuando vosotros veis un partido del Extremadura, a que no lo comparáis con un partido del Madrid. No lo comparáis porque sabéis que las condiciones son muy distintas, es que no hay que compararlo. Y tú disfrutas de un partido del Extremadura, depende, algunos sí, otros no, ¿no? Pero no es fútbol menor, es que ni mucho menos, ¿no? Entonces, bueno, dejémonos de comparar. Cuando ellas tengan igualdad de condiciones, que eso no significa de salarios, ni mucho menos, significa lo que os decía, ¿no? Entrenamientos, de condiciones, de viajes, de cuerpos técnicos, de métodos, de tecnificación, de todo eso que ahora empiezan a tener, pues dentro de unos años veremos los resultados. Y yo creo que el fútbol femenino pues, va a llegar a eso a un nivel, bueno, pues eso de profesionalidad sostenida que todavía no ha alcanzado, es que todavía no están ahí. Pensad que muchas en primera división hasta hace 2 días no cobraban nada. Tenían que trabajar y jugar. Por tanto, si tú estás trabajando durante todo el día, te vas a las 8 de la tarde a entrenar, a vosotros lo sabréis, luego resulta que estás estudiando una carrera, tienes exámenes, o sea, ellas te lo dicen, entrenar a las 8 de la tarde no es lo mismo que entrenar a las 10 de la mañana. Tener fisioterapeutas, médicos y entrenadores específicos que se preocupan de tu físico no es lo mismo que no tenerlos. Entonces, bueno, es todo un cúmulo de cosas, ¿no? Así que poco a poco, pero bueno, pero yo creo que la cosa va bien. Y bueno, durante un año hemos tenido un debate que ha supuesto varias críticas y varios puntos a favor. Yo quiero saber qué opinas tú sobre la famosa compra del Real Madrid sobre el Club Deportivo Tacón. Bueno, mira, yo como llevo tiempo analizando todo esto, el fútbol femenino, yo al principio también tenía una visión un poco escéptica, ¿no? Decir, ostras, lo han hecho de una forma un poco, no sé, violenta, ¿no? Un poco. Pero la realidad es que siempre ha sido así. A mí me cuentan, por ejemplo, que para que se creara el Athletic Club de Bilbao femenino hace 20 años, el Athletic Club lo que hizo es absorber al Leioa, que era el equipo que mejor estaba haciendo las cosas ahí en la zona de Euskadi, y lo que hicieron es absorberlo, es decir, lo mismo. El Athletic Club hizo lo mismo para crear su sección femenina y tantos otros clubes que lo han hecho de una forma muy, muy, muy parecida. Entonces, ¿qué hay que valorar? Aquí lo importante es que el Madrid ya haya visto la necesidad de tener un equipo femenino, que era lo que no tenía lógica, que no la tuvieran, ¿no? Entonces, si el Tacón ha estado de acuerdo y se ha hecho de esta forma, oye, pues ya está. Para mí lo importante es que uno de los clubes más grandes del mundo haya visto esa importancia, ¿no? de tener deporte femenino profesional en su club, y me quedo con eso y estoy pues eso, muy a la expectativa de ver cómo afecta de forma positiva a la Liga Iberdrola y al seguimiento y a que más gente se enganche al fútbol femenino, porque al final, no sé, yo si soy del Madrid, o bueno, pues quiero ver siempre a mi equipo, ¿no? Mis equipos, me da igual quién sea, ¿no? Quiero ver al de baloncesto, al masculino y al juvenil y al cadete, pues quiero verlo. ¿Por qué? Porque soy de ese equipo y me interesa. Entonces creo que la gente también querrá ver al femenino. Espero que sea así. Eso ha pasado en el Barça, en el Atlético de Madrid, y bueno, que hay menos afición, pues a lo mejor sí, que hay gente que intenta pues eso, dejar por debajo al fútbol femenino y al masculino, bueno, ya cambiarán de opinión. Al final esto
Es cuestión de acostumbrarse también. Es como la narración de una mujer, todo es esos pequeños cambios que hay que ir haciendo y ya, al final a todos se acostumbrarán. Pasamos al juego, si os parece. Venga. Javi, Sí. preséntalo tú. Vamos pasando. Lo voy a presentar, que antes se ha quedado cortado y no hemos podido hacerlo. Bueno, te iba diciendo que tenemos una sección que es una especie de juego que es quién es más, en este caso, de tu programa de Movistar. Por ejemplo, Vale. ¿quién es el más gracioso? Era César Sánchez, pero ahora se me ha ido al Valencia. Es el nuevo director deportivo del Valencia, pero César, sin duda. Venga, y ahora el más tímido. El que siempre está calladito ahí. El que, Palop, bueno, es Palop. Palop es muy tímido. Andrés Palop. Sí, es muy tímido. A Andrés siempre le digo, Andrés, que te tengo que arrancar las palabras. Me dice, ya. ¿Y quién es el típico que parece así muy serio, pero que luego es un cachondo, está todo el rato haciendo bromas? Pues Miquel Soler, el Nanu Soler, es muy serio. En pantalla siempre, no sonríe casi. Y luego, en cambio, siempre está bromeando y gastando cachondeo, siempre. ¿Y el que se pica más en los debates? El que se pica más, pues Segurola, seguramente. Bueno, no es que se pique, pero se lo toma más en serio. Sí. ¿Y el más presumido? Gerard López, sin duda. Sí. Gerard, el ex jugador, Gerard siempre está ahí pendiente. Sí. Es muy presumido. el puntual, el que nunca falla la hora. Palop. Andrés siempre, yo llego a plató y él siempre está allá en su sitio. Andrés es adorable. Sí. ¿Y quién es el maduro? Un poquito como el papá, por así decirlo, del equipo. ¿Quién es el más maduro? Segurola, también, sí, Segurola. A veces nos trae merienda, a veces sí, es el más padre. Y ya por último, el más despistado del equipo. Segurola. Cada día pierde algo, cada día. Las gafas, el boli, el portátil, la chaqueta, la bufanda, siempre pierde algo Santiago Segurola. Es un mito del periodismo, claro, vosotros ya os pilla, pero claro, ha estado durante 30 años escribiendo pues, en El País, en El Marca, en los periódicos de referencia, en todas las radios, haciendo la NBA, todo. Segurola es un mito total, pero es muy despistado, muy despistado. Y bueno, muchas gracias, Danae, por estar aquí con nosotros. Y sí, Se ya me está volando. no te queremos quedar aquí encerrada y queremos que salgas a la calle. Claro, hombre, además hoy hace buen día porque ayer estuvo lloviendo y no salí. Y digo, hoy sí, hoy me voy a la calle. Oye, que muchas gracias. Me ha parecido súper interesante, de verdad, me han gustado mucho vuestras preguntas. No son las típicas preguntas, la mayoría muy bien. Y que, oye, que os animéis, que el mundo, el periodismo, a lo mejor desde fuera se ve de una forma, ¿no? Y seguro que os dirán, pues eso está muy mal pagado y tal, y es muy difícil. Pero si es lo que os gusta, adelante, yo os animo, de verdad. Y nada, y si no, lo que sea, haced lo que os gusta, lo que os motive en la vida y sed valientes, eso. Que miedo a las críticas, nada. Oye, y lo de ser árbitro, tú sigue ahí, porque eso en futuro, yo también lo había pensado, alguna vez pensé, yo me haría árbitro. Es complicado, pero es muy bonito, la verdad, es un mundo también, es ver el fútbol de otra manera, siempre lo defino así, la verdad que bastante bien. Muchas gracias, chicos, y mucha suerte, ánimo con lo que nos queda. Bueno, vosotros no sé si estáis ya en fase 1. Sí, nosotros ya sí hemos pasado. Claro, qué maravilla. Pues ¡hala! A las terrazas, a disfrutar. Un beso a todos. Adiós. Nos vemos Venga, pronto. chao. El fútbol, En un mes o así estamos ya en Movistar, la casa del fútbol. Sí. Adiós, Chao. gracias. Adiós. Que vaya bien. Adiós.